Vamos a iniciar, hermanos, con el mensaje en esta tarde. ¿Cuántos vinieron listos? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con sus vidas? Él tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Inhale y exhale conmigo por un momento. Si usted vive, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito. Sí, adorémosle, pero Dios tiene un propósito con nuestras vidas si estamos aún de pie. Si aún nos despertamos otro nuevo amanecer. Él no ha terminado con nosotros, hermanos. Así que vamos a ir a Jeremías capítulo 29. Si es tan amable, hermanos, vamos a ir a este versículo muy poderoso que sabemos que es de mucha, algunos hasta se lo saben de memoria, para otros también es un versículo clave para sus vidas. Es un versículo muy conocido. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y yo la voy a estar leyendo, hermanos, en la Nueva Biblia de las Américas, en esta traducción. Pero si tienen la Reina Valera, acompáñenme. Y si no, aquí vamos a tener también ahí el versículo 29, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer y dice así la letra. Jeremías 29, versículo 11. Voy a leer del 10, dice: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dígalo conmigo, esperanza. Dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Le invito a que incline su rostro, hermanos. Vamos a orar. Nunca nos cansemos de orar, de darle gracias a Dios y poner este tiempo, que use mi vida, hermanos, como un vaso, porque si somos honestos, ninguno de nosotros somos dignos de poder estar aquí, pero gracias al amor, la misericordia, el perdón, la restauración del Señor, estamos aquí y a eso estamos, para servirle, para hacer lo que Él nos manda hacer, para cumplir no los planes y propósitos que nosotros tenemos en mente, porque a veces son muy limitados, pero es para cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Vamos a entrar a tu palabra, Dios, en esta tarde. Oramos para que seas tú, Señor, preparando los corazones, Señor, las mentes, Padre, que quieren aprender a cumplir tu propósito, Padre. Porque tenemos un propósito, Señor, en esta vida. No somos casualidad, Padre. Tú nos vistes desde el inicio, Señor, en el vientre de nuestra madre. Tú nos has creado, Señor, con un propósito, Padre, para vivir para ti, para guardar tus mandatos, Señor, para declarar, Señor, de que en ti somos libres, para también, Señor, compartir las buenas nuevas, Señor, para poder ser guiado por ese regalo tan precioso que has dejado, que es el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guía, que nos guarda y nos ayuda, Señor, siempre a agradarte y acercarnos más a ti, Señor. Usa mi vida, Padre, como un vaso, Señor. Úsame, Padre, porque simplemente soy tierra, Padre, soy polvo, no soy nada más, pero estoy dispuesto, Señor, a seguirte y así decir como Samuel: heme aquí, Señor, aquí estoy. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, acomódese, pero no tanto, porque aquí no venimos a dormir. Dios nos dio 8 horas, algunos 7, algunos, ¿verdad?, lo que pudieron dormir, para dormir. Así que si en un momento ve a alguien ahí, dígale con respeto: hermano, no se duerma, al rato duerme, ¿ok? Jeremías capítulo 29, como estuvimos leyendo, voy a leer la introducción para usted. Dice: estamos aprendiendo que todo ser humano, cuando viene al Señor, tiene un propósito. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que cuando venimos a Él como por fin tenemos un motivo por qué vivir? Sabemos que vivimos para Él y por eso tenemos un propósito. Dice: el Señor tiene un propósito, o más bien Dios nos escogió porque tiene un propósito con cada persona. Es por eso que nos escogió, para cumplir ese propósito en usted, en él o en ella, ¿verdad? Y quiero leer, hermanos, con una frase muy famosa. ¿Cuántos han escuchado aquí del doctor Martin Luther King Jr.? Un activista en el tiempo de los derechos civiles, y dijo algo muy impactante. Dice: el propósito de la vida es, lo voy a decir en inglés y luego lo voy a traducir. Dice: the purpose of your life is to find your calling.
¿verdad? El propósito de tu vida es para encontrar tu llamado, amén. Porque el Señor nos llama, amén. Nos llama y cuando Él nos llama, ¿qué cree? Debemos de contestar la llamada. No nos va a hablar al cel, ¿verdad? Porque Dios no trabaja de esa manera. Esa es la forma en la que nosotros nos comunicamos, pero Dios a veces cuando nos llama, hermanos, tenemos que atender el llamado. Porque muchas veces nos pasa, como vemos, y vamos a estar leyendo diferentes ejemplos de cuando Él llama, pero nosotros no queremos hacer caso, ¿verdad? ¿Por qué a veces no queremos hacer caso? Muchas veces por miedo, muchas veces por duda, muchas veces porque no creemos que somos capacitados o no nos sentimos listos, ¿verdad? Esa es una muy grande que decimos todos, es que no estoy listo, ¿verdad? Pero sí, el propósito de la vida es para atender y encontrar tu llamado. Y no solamente eso, hermanos, pero contestarlo. Así como el ejemplo del teléfono, cuando usted le llama a alguien, ¿qué cree? Usted contesta, ¿verdad? Igual con el Señor, cuando Él tiene un llamado para nuestras vidas, nuestro trabajo es contestar. Ser como Samuel y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Entendamos la palabra y al Señor, el que no quiere nada malo para nosotros. ¿Sabían eso? Dios no quiere nada que nos suceda, nada malo. Pero Él tiene planes para nosotros de bien. Planes que son para bien. Aunque en el momento y en el proceso, muchas veces como seres humanos nos entra eso. Señor, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo aquello si estoy haciendo todo lo posible para agradarte y seguirte y buscarte? Bueno, pero hay que entender algo, hermanos. Hay que entender algo muy claro, que todos tenemos un propósito que cumplir, pero muchos de nosotros atrasamos ese propósito, lastimosamente. Y no seguimos adelante o hacemos que sea no nos acoplamos a la manera en la que Dios nos quiere formar y luego ese proceso lo queremos muy rápido y obedecemos a lo que Él nos dice. Si obedecemos a lo que Él nos dice, hermanos, ¿qué cree? El proceso va a fluir un poco más fácil. Pero cuando estamos ahí en los nuestros de que no, Señor, es que no es, no, es que no, todavía no. ¿Qué cree que pasa con ese proceso y ese propósito? Usted mismo se atrasa. Usted mismo lo alarga más bien. Jeremías se encontraba en un momento a donde estaba buscando el Señor, a donde él decía, es que el pueblo ya no va a seguir, el pueblo no va a hacer caso. Y siempre los profetas eran los que atendían el llamado, cumplían el propósito de Dios, ¿verdad? Pero ellos eran los que sufrían por el pueblo. Y Dios a través del profeta, los profetas siempre quería llamarle la atención nuevamente al pueblo de Israel, que regresaran al Padre, ¿verdad? Es importante regresar al Padre, es importante acercarnos a nuestro Dios y decir, Señor, sí es cierto. Lo que tú tienes para mí, tus planes, tus propósitos son aún mucho más mejores, más grandes de lo que mi mente humana piensa que está bien para mí. Nos pasa muchas veces y suele pasar mucho también cuando vamos creciendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo en encontrar nuestra identidad, quién somos. Sabemos que cuando venimos en Cristo tenemos la identidad de Él. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, pero hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y todo está escrito. Pero Jeremías hubo un momento que decía, Señor, pero tengo que atender. Estoy parafraseando todo, pero Jeremías ya no pudo más y dijo, sí, tengo que atender el llamado, el propósito de Dios para mi vida. Porque hay un momento en el que nosotros, sí, el Señor decide que vayamos a hacer lo que nuestro, a veces corazón anhela y quiere ir. Así somos, nos dejamos llevar mucho por los sentimientos. Pero cuando ponemos a Dios enfrente y vemos, Señor, esto es lo correcto, esto es lo que tú quieres que yo haga, es mejor hacerte caso. Porque así nos evitamos muchos baches, muchos obstáculos que pudimos haber evitado. Pero por nuestra decisión pasamos por ahí. Y aprendemos la lección en una manera diferente. Amén. Miren, el pueblo de Israel tuvo un propósito.
Antes que eso quiero decir, ¿a quién le cuesta o se le hace fácil, a quién le cuesta o se le hace fácil seguir el propósito de Dios, el llamado que Dios tiene para su vida? Seamos sinceros, a veces no se nos hace fácil. ¿Por qué? El seguir a Dios significa sacrificio, significa dejar, significa ya ahora morir al viejo hombre. No al hombre viejo, como dice el chiste, que una persona tomó fuera de contexto. Tiene que se muera el viejo hombre. No, a eso no se refiere, hermanita. Morir al hombre viejo, al yo de antes, a la manera en la que pensábamos antes de Cristo. Porque antes de Cristo, ¿cómo pensábamos, hermanos? Conforme a nuestro propio entendimiento, ¿verdad? A como se nos fue enseñado, a como nosotros pensábamos que estaba bien. Y para algunos que tienen esta costumbre o se les fue enseñado algo, yo vivo a como se me da la gana, ¿verdad? Y vemos que cuando venimos a Dios, hermanos, no podemos vivir de esa manera. De hecho, en Proverbios nos dice el autor que no nos apoyemos ¿en qué? En nuestra propia opinión, prudencia, manera de pensar, entendimiento, conocimiento, porque es muy limitado y no tiene nada que ver con los pensamientos que Dios tiene y los planes y propósitos que Él tiene asignados para nosotros. Amén. El pueblo de Israel, el propósito para que ellos, Dios cumpliera el propósito en sus vidas era para llevarlos a la tierra prometida. Amén. ¿Cuál era esa tierra prometida? ¿Se acuerda? La tierra de Canaán. Por mucho tiempo el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Por qué? Porque no obedecían al Señor. Así de fácil. Dios pide obediencia. Pero el pueblo de Israel se acostumbró tanto a la manera de vivir de los egipcios, a los dioses, a los altares, a los símbolos que tenían y ya pues se acostumbraron a la cultura de ellos, aunque ellos no eran egipcios. ¿Qué eran ellos? Esclavos. Sí, eran hebreos, sí, era de dónde eran, pero eran esclavos. Muchos de ellos a lo mejor se alejaron de Dios, no creyeron en el Dios todopoderoso que sus padres les habían enseñado, pero estaban en Egipto esclavizados por mucho tiempo, hasta que el Señor llamó a una persona que también no se sentía capacitado, Moisés. ¿Moisés qué hizo? En el momento que el Señor se le presentó ahí en el monte Horeb, por medio de la zarza, él no entendía porque se le hizo curioso ver eso, ¿verdad? Imagínate si usted saliera afuera y viera un árbol que no se está quemando, está en llamas, pero no se está consumiendo, no se está deshaciendo, así como cuando hacemos una fogata y ya ve que la madera se deshace. No, él vio esa zarza que ardía y se le hizo curioso, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa cuando somos curiosos como seres humanos? Pues queremos indagar más, ¿verdad? El joven también a veces quiere indagar más y todo. Para atender el llamado de Dios, gloria a Dios. Pero si tú sabes y sabemos, hermanos, porque Dios ha puesto eso en nosotros, qué está bien y qué no está bien. Pues Moisés se acercó. El Señor trató con su vida y y también él en ese mismo momento dudó. Puso peros. Diga conmigo, puso peros. Pero Dios, es que no estoy listo, pero Dios, la palabra de Dios nos dice que él era tartamudo, no era bueno con palabras. Pero el Señor lo preparó y atendió el llamado y sobre todo cumplió el propósito que Dios quería con el pueblo de Israel, amén. Lo pasó por un proceso muy largo, hermano, en el desierto. El pueblo de Israel también aprendió a confiar en quien iba liderándolos. Pero también hubieron momentos a donde se renegaron. Esto ya es la salida, Éxodo, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Pasaron el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto, hermanos? 40 años. Un viaje que no debería de haber demorado tanto. Pero ¿sabe por qué? Dios los pasó por eso, para enseñarles. Y también aún en medio de todo eso, para cumplir el propósito de Él. Hermanos, cuando Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas, nos va a pasar por el desierto, nos va a pasar por la tormenta, nos va a pasar por donde no queremos.
más bien por a donde no debemos. Pero Él, como es un Dios que respeta, un padre que dice, ok, mi hijo está bien. Solo quiero que sepas que para cada decisión que tú tomes va a haber una consecuencia. Así como nos dicen siempre nuestros padres, hey, haz caso. ¿Y qué pasa? Tienes permiso. Y si no, pues no tenemos permiso. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Pasaron 40 años en el desierto. Ahora, una pregunta para usted, hermanos. Para todos nosotros, porque también es para mí esta palabra. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en el desierto? No la conteste, por favor, nomás analice. ¿Cuánto tiempo llevamos en el desierto? Jehová los había sacado de Egipto, les había abierto el mar rojo, hermanos. Les dio maná, les proveyó, les dio lo necesario. Imagínese en su mente, hermanos, literalmente ver la mano gloriosa, poderosa de tu Señor en medio de un desierto, a donde hay calor insoportable, a donde hay peligro también, animales. A donde la misma sequía nos puede incluso hasta matar. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos de ahí, del polvo, somos muy limitados. Pero Dios nunca los dejó, nunca. Ahora nosotros, hermanos, Dios nunca nos ha dejado. Y Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas, pero ¿cuánto tiempo queremos pasar y estar ahí en el desierto? Muchos lastimosamente se acomodan en el desierto, se acomodan en ese proceso, se acomodan en eso porque no se sienten preparados o porque no creen en el gran propósito y plan que Dios tiene para sus vidas. Él les proveyó, les dio maná, les dio una nube, hermanos. No solamente eso, ¿verdad que usted se siente bien cuando entra a un lugar y hay aire frío? Ay, se siente cómodo, hasta sueñito, ¿verdad? ¿Qué pasa con el calor? Está comprobado de que cuando uno trabaja en el calor, a veces somos más, ¿cómo dice la palabra? Como más desesperados. ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántos trabajan afuera? De repente tú estás queriendo terminar algo porque está el calorón, hermanos. Y entras tantito, unos 3, 2, 5 minutitos a refrescarte, a tomar agua, a la troca, a donde quiera que estés, en una oficina. Y, ok, wow, hasta ganas no dan de salir otra vez, porque uno está cómodo, ¿verdad? Pero a volver a salir otra vez, al calor. Hermanos, el Señor cubrió al pueblo de Israel con una nube para protegerlos del calor. En la noche los desiertos se ponen a una temperatura exageradamente frías. No es como lo fresco que sentimos ahorita en este tiempo, no, es una temperatura muy baja. Representación de la vida de muchas personas. En el día, sí, cuando sirven a Dios están con ese calor del desierto, pero de repente viene algo, un obstáculo y se enfrían enseguida. Más frío que la temperatura del desierto. No, hermanos, el Señor quiere que estemos como con esa llama encendida siempre, aunque estemos en el desierto. Vamos a ver que el desierto nos forma, nos ayuda, hermanos. Él los había sacado de Egipto, les había abierto nuevamente el mar. ¿Qué más querían? Ellos estuvieron inconformes. En un momento se atrevieron a decirle a Moisés que no queremos maná. Es que yo no quiero hacer eso, es que se me hace muy aburrido. Es que el seguir a Dios significa de que tengo que hacer lo que Él quiere, pero no lo que yo quiero hacer. Pero cuando hacemos lo que nosotros queremos hacer, hermanos, estamos siendo desobedientes, estamos siendo rebeldes. Lo que nosotros queremos hacer no nos lleva muchas veces a nada bien. Aunque se sienta y aunque aparezca algo que va a ser de bien para nosotros. Dice su palabra también que hay caminos que para el hombre le parece de bien, pero al fin llevan ¿a qué? A la muerte. ¿Qué más quieren? Ellos querían carne, ¿verdad? Porque estaban viviendo en la carne. No estaban confiando en su Señor. Muchos tenían todavía su corazón esclavizados, aunque físicamente estaban pasando por el desierto.
Sus corazones estaban allá, lejos. ¿Cuántos aquí tendrán su corazón posiblemente lejos del Señor? Aún atendiendo a la iglesia, aún ya estando en la tierra prometida. Solamente Dios sabrá. Pero que Él nos muestre que por medio de su palabra Él nos guíe, que nos alumbre, que nos ayude a aprender a ser agradecidos. Porque muchas veces no lo somos. Nos pasa como lo del pueblo de Israel. No agradecemos. Señor, gracias por este maná. Gracias por lo que acabas de descender. Gracias por esto. Dios conoce nuestras situaciones. Señor, gracias por estos frijolitos. Gracias por este taquito de sal. Porque hay escasez a veces, hermanos. Pero cuando aprendemos a ser agradecidos en medio de eso, el Señor ahí empieza a trabajar. Nunca nos deja. Ahora, ¿qué más queremos? Al final llegaron a la tierra prometida ellos, hermanos, pero no todos los primeros, no todos fueron los que llegaron. Muchos, hermano, diga conmigo, muchos se quedaron en el desierto. No me puedo imaginar qué tan difícil ha de ser, hermanos, con personas que vienen o van a tales lugares por una oportunidad y que escuchas noticias de que no llegaron, ¿verdad? Qué triste. Nos pone mucho en qué pensar. Y si Dios nos tiene aquí es con un propósito, hermanos. No es por nada. No es por casualidad o no es porque tú pudiste con tus propias fuerzas. No. Pudimos lograr alcanzar a llegar porque el Señor estuvo con nosotros. Ahora, la tierra prometida que ahorita tenemos puesta a nuestra vista como cristianos es la vida eterna. Amén. Esa es nuestra tierra prometida. Porque la tierra en la que estamos viviendo ahorita, hablando del mundo, hablando de este país, hablando de todo, es pasajero. Es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Aquí somos peregrinos, ¿sí o no? Muchos se preocupan en que no se sienten lo suficientemente capacitados para hacer estas cosas o tal tipo de trabajo o estudiar tal tipo de cosas. Pero nuestra ciudadanía como cristianos y hijos de Dios sabemos que no está en este mundo. ¿Está dónde? En los cielos. Ahí nos tenemos que enfocar, hermanos. Esa es nuestra tierra prometida. No esta vida. Esta vida es nada. Que no nos pase lo del pueblo de Israel, hermanos. No quejemos. En vez de quejarse, aprendamos a dar gracias. Aprendamos a confiar en Dios aún en medio del desierto, pasando. Esta vida es un desierto. Hay muchos desafíos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo tienen? Muchos desafíos. Pero al final, ¿qué? Vamos a disfrutar de esa gloria postrera que Dios tiene para nosotros, para cada uno de aquellos que obedecen al Señor, que viven su palabra y que también cumplen el propósito por la cual Dios los ha llamado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una asignación en esta tierra. ¿Sí sabía? Cada uno de nosotros. Ahora, si usted la atiende, qué bien. Ahora, si usted no atiende ese llamado, ¿sabe qué? Va a tener que dar cuentas al Señor un día. Porque de ese día nadie nos vamos a escapar. Ni a la persona más conocida, ni a la persona más famosa que a los ojos del ser humano se mira como que hey, este ya tiene ganado el cielo por tan bueno que es. Ninguno de nosotros somos buenos, hermanos. Ninguno de nosotros somos buenos. Por eso estamos constantemente pidiéndole perdón al Señor. Por eso constantemente nos estamos limpiando, santificando. Estamos abriendo su palabra y no leyéndola nomás porque me toca. No, sino que decir, Señor, quiero leer esto, Padre, pero ayúdame a entenderlo de la manera que tú quieres, Señor, no de la manera que me conviene. Porque fácil fuera tomar su palabra y usarla para lo que nos conveniera, ¿verdad? Fuera fácil, todo el mundo lo hiciera, lo leyera así, ok, esta es la llave, pero ¿saben qué? La llave es hacer todo aquello que nos confronta. Cosas como las que Jesús hacía.
Le decían, hey, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? Tenemos que perdonar. Si nos dan en la ley dice ojo por ojo, diente por diente, hablando del Antiguo Testamento, pero Cristo ahora dice, no, ya no se trata de eso, se trata de dar la otra mejilla. Cuesta. Vamos a ver un personaje muy, muy conocido. Vaya conmigo al libro de Jonás. Queremos atender el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Ahora dice así, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad ¿de qué? De Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección, diga conmigo, contraria. ¿Para qué? Huir del Señor. Espero que nadie aquí esté huyéndole al Señor, hermanos, porque no importa qué tanto le estemos huyendo. ¿Qué cree? No vamos a poder, ¿sí? Es que a veces el ser humano se engaña a uno mismo, ¿verdad? Yo voy a hacerlo de esta manera y Dios sabe la intención de mi corazón. Dios sabe que esto es lo que quiero hacer. Jonás a lo mejor estaba pensando, es que déjame y hago lo mío primero, Dios, y luego ya, es que, bueno, de por sí no me van a hacer caso. Por mucho tiempo vemos que el pueblo de Israel no hacía caso. El Señor mandaba, levantaba, preparaba, ungía, cumplía sus propósitos con las personas en las cuales Él llamaba, y aún así no quería el pueblo. Jonás fue por la dirección contraria. Cuando nos dicen hacer una cosa y terminamos haciendo la otra, ¿cómo somos de curiosos los seres humanos, verdad? Porque nos creemos lo suficientemente listos o capacitados para hacerlo de una manera que pensamos que a veces es mejor. Y un ejemplo muy fácil. ¿Cuántos conocen aquí? No quiero que me lo tome a malo esta palabra, pero ¿cuántos aquí se les entrenó de una manera en el trabajo, pero ustedes buscaron una manera más fácil, más rápida para hacerlo? Diga conmigo, eso es maña. Es maña. Porque de repente te toca entrenar a alguien. No, es que todo el mundo lo hace así y pues así lo tienes que hacer tú porque así se hace. Pero cuando se nos entrena, se nos prepara en la orientación o en el training que te dan, en el entrenamiento, te dice la persona, el maestro, ¿verdad? Hey, esto lo vas a hacer así, 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 así. Y sí, cierto, el alumno muchas veces termina sobrepasando al maestro, pero hermanos, eso no significa que tú eres más que el maestro. Amén. Como en las clases, en las universidades, yo no sé cómo, bueno, estamos en diferentes tiempos, pero qué vergonzoso es ver una persona tratando de enseñar al maestro, ¿verdad? Como que a veces uno dice, ay, como que, ¿verdad? Quiero aprender, él es el que sabe. Y muchas veces nos sentemos lo suficientemente listos para hacer la manera a nuestra forma, que no es la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. Y huimos hacia al lado contrario. Nos pasa lo de Jonás. El Señor le dijo, ve y anúnciales, ve y diles, son un pueblo perverso. Se levantó, sí. Él dijo, ok, pero no se fue hacia la dirección que el Señor quería mandarlo. Descendió al puerto de Jope, donde encontró a un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió al bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar ¿de qué? De Dios. ¿Por qué nos pasará eso? A veces Dios nos dice, hijo mío, hazlo de esta manera. Nuestros líderes, nuestros diáconos que Dios usa y pone un amor en ellos, nos dicen las cosas con tanto amor y respeto. No, pero yo quiero acá, o yo quiero hacer esto, o ya. No, hermanos, aprendamos a ser obedientes y someternos. Nos los dicen con amor. ¿Cuántos aquí les gusta que le griten? A nadie le gusta que le griten.
Muchas veces esos gritos sí son necesarios, hablando en casa de nuestros padres, un grito como con respeto, de autoridad. Oye, te hablé, ¿verdad? Qué diferente es eso a, oye, ¿podrías hacer esto, por favor? Y el hijo no hace caso. Y ya de repente un poco más, oye, te hablé, oye, mi hijo, por favor. Y ya, sí es cierto. Pero luego cuando no hacemos caso, ¿qué cree? Viene la disciplina. Y tanto es el Señor así con nosotros y le damos gracias a Él porque por medio de nuestros padres podemos ver de que Dios es de la misma manera. Dios trata con nosotros, nos habla con amor al inicio. Pero ¿por qué no hacemos caso? Porque estamos atrasando el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque nosotros mismos estamos cayendo en dolor, sufriendo porque queremos. Ahora, sufrimiento por nuestras decisiones es una cosa, hermanos. Quiero aclarar esto. Sufrimiento por causa del Señor Jesucristo es otra. No se sienta no se sienta la víctima, como dice, no se sienta la víctima en decir, oh, Dios es parte de tu proceso, si nosotros mismos decidimos ese mal para nosotros mismos. Que claro, aunque buscamos a Dios, todo obra para bien. Pero hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que sabemos que no los pudimos evitar si solamente hubiéramos hecho caso. Hubiéramos podido alcanzar el propósito aún mucho más antes que el tiempo en el que llegamos. Por ejemplo, es hermoso servir al Señor en la juventud. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aquí tienen esa convicción, pueden estar seguros de que en el momento que entregaron a su vida al Señor Jesucristo en su juventud fue lo mejor? Ahora, para aquellos que aceptaron al Señor ya más adelantito, ya con procesos, ya pasando por muchos desiertos, pasando por muchas elecciones, ¿qué es lo que viene lo primero a la mente? Luego a veces, si hubiera conocido al Señor antes. Cuando hay personas que hablo, que me dicen, que me animan, incluso hasta que me corrigen y me dicen, oye, qué bendición, sigue ahí, sigue confiando en Dios, porque no te imaginas qué tanto te pudiste haber salvado. Hermanos, le tenemos que dar gloria a Dios por eso, porque el Señor nos libra de tantas cosas que nosotros no nos podemos imaginar. Ahora bien, dice el versículo 4 del libro de Jonás, capítulo 1, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Sabemos la historia, no se la quiero leer todo, pero Jonás estaba así como que, no pasa nada, como lo que comúnmente decimos. De esto voy a salir. De todos modos, Dios me va a perdonar, incluso dicen unos. Hey, le decía a los que estaban ahí en la barca, tírenme a la mar, yo soy el motivo. Y hermanos, estando mal muchas veces nos pasa, y mucho como hombres, sabemos que estamos mal. ¿Por qué se nos cuesta tanto ser sinceros en decir, sí es cierto, cometí un error? Ya venimos como con eso de fábrica, ¿verdad? Porque sabemos que Dios, el propósito del hombre es para preparar al hombre, para guiarlo, para que él sea ese líder, para que él sea aquel en quien está confiando en Dios, pero él lo va guiando para cumplir el propósito y el rol y todo aquello que un padre debería de hacer, o los padres también. Pero ¿por qué cree usted que las iglesias están llenas de damas? Porque el hombre siempre piensa de su manera. Nos cuesta, somos diseñados de diferente manera. Somos como Pedro, somos como una piedra a veces, hermanos. Pedro también le tocó pasar por muchas cosas en la cual el Señor dijo, ay, Pedrito, no, así no es. Aunque su intención fue buena. ¿Y qué cree? Dios terminó cumpliendo el propósito por la cual él lo estaba formando, ya después de que Jesús resucitó. Pero ahora regresemos, hermanos. Miramos un claro ejemplo del propósito que Dios tiene con nosotros y se cumple porque terminó yendo a Nínive, Jonás, ¿sí o no? Pero ¿qué tuvo que pasar?
Muchas cosas, sí. Desde, solamente imagínense, desde la profundidad del mar, hermanos, adentro de un pez grande, muchos dicen que era una ballena, bueno, la Biblia dice que es un pez muy grande, ¿verdad? Um, Imagínense el olor. Si tan solo que cuando uno anda ahí friando unas mojarritas te llega ese olorcito, claro, porque te gusta, te llega bien, pero hermanos, el olor ahí adentro, adentro del estómago de un pez, ¿qué cree, hermanos? Eso representa nuestra desobediencia. La vida en la que nosotros por el pecado que naturalmente está en nosotros, la manera de pensar, a veces pensamos que está bien, está limpia, pero para Dios no. Lo tuvo que sacar el pez porque Jonás ahí abajo se arrepintió, y podemos leerlo más adelantito en el próximo capítulo. Mire, qué necesario es rendirnos, diga conmigo, rendirnos ante Dios. Entonces Jonás oró, capítulo 2, versículo 1, dice: oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, ¿qué dice? Me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Ahí Jonás reconocía que no hizo caso, que no estaba cumpliendo el propósito en el cual Dios lo había llamado. Porque Dios trata aún en medio de esos propósitos tan difíciles en nuestras vidas, hermanos, cuando no queremos hacer caso. Tanto es el amor de Dios. Él no es como nosotros, que a veces no nos hacen caso y ya queremos dar cara fea y ya no volver a hablar. Él nos perdona. En Él no hay eso, no hay ese orgullo, no hay, no, porque no me hiciste caso y ahora ya no, te mereces mi perdón. No, Dios no es así. Él también le duele, pero le duele aún más cuando no le hacemos caso, hermanos. Cuando en nosotros está eso, sé que es lo correcto, pero ¿por qué no lo hago? Y entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, hermanos, recuerde, es alguien. Me hundí bajo las olas y en las aguas, y las aguas me cerraron sobre mí. Las algas me enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, hablando de lo más bajo que él estaba. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Eso es un punto muy importante, porque en un momento como humanos nos entra ese miedo, ¿sí o no? El morir, porque es un temor humano que todos tenemos. Cuando venimos al Señor sabemos que ese pensamiento cambia. Cuando creemos y sabemos que nuestra fundación está en su palabra, sabemos que vivimos para Él. Es más, el Señor, en un momento que tuvo ese encuentro con usted o a alguien, ahí se recordaron de Dios porque se estaban enfrentando, ¿qué? La muerte. Hasta ese momento uno dice: sí, cierto, Dios. Hasta los que no creían en Dios invocan a Dios cuando se están enfrentando a la muerte. ¿Por qué será? Porque nuevamente saben que no cumplieron el propósito de Dios con sus vidas y que en un momento Dios les habló, pero ellos endurecieron tanto su corazón que decidieron que seguir sus propios pensamientos. Hermanos, muchas veces el propósito que nosotros pensamos que tenemos no es lo que Dios tiene para nosotros. Por más bonito que se vea, por más limpio que el enemigo muchas veces busca la manera de cómo hacerlo atractivo para nosotros, no es propósito de Dios. Muchos cometen el error a veces en apresurarse tanto en sí obedecer, pero Dios te muestra y te dice: por ahí no es. Pero nosotros tan aferrados como humanos, ¿verdad?
Es que yo lo quiero, es que me costó, muchas veces dicen muchos. A Pablo también le costó todo el proceso que tuvo que pasar para ser el guerrero que era, para tener la posición que él tenía, tener esa autoridad, hermanos, de ir a perseguir a aquellos que seguían a Cristo. Todo ese estudio, todos esos lenguajes que él aprendió, todo eso le costó. Pero él dijo, eso no significa nada. Es como tener a alguien que tuviera no sé si conocen este reconocimiento, Nobel Peace Prize, a una persona de verdad que inventa algo, que es verdad muy humanitaria, que hace buenas cosas. Le dan un reconocimiento por ser una buena persona y hace un buen impacto, no solamente en su sociedad o cerca, pero en todo el mundo. Bueno, para Pablo dijo, ok, me dieron este reconocimiento y todo, pero eso no significa nada, porque no es el propósito que Dios tenía para su vida. Todo eso él lo tomó como que, sí, para el ser humano, oh, hiciste esto, lograste aquello, qué bien, pero eso no significa nada si no tengo a Dios y no estoy haciendo el propósito de Él. El Señor nos dará siempre algo, pero depende de nosotros qué rumbo y qué tan rápido queremos que eso se cumpla o cumplir en nuestras vidas, con ese propósito por el cual fuiste llamado. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Y hablando de Pablo, este es un gran ejemplo acerca de una persona que en su tiempo, en su mente, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Como muchos seres humanos que viven, que caminan en esta tierra, yo no le hago daño a nadie. Es que yo no necesito ir a la iglesia para ser una buena persona. Es que yo doy esto y yo doy aquello. Bueno, vamos a ver aquí algo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y muchos ya hasta se lo saben, hermanos. Pero ¿qué cree? Es necesario ver a través de todo esto, hermanos. Ese es donde está el problema muchas veces, que nosotros sabemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no hacemos caso? Dígale a su vecino de al lado con amor y respeto, ¿por qué no hace caso? ¿Por qué no hacemos caso? ¿Ah? ¿Por qué no hago caso? Yo ahí también estoy, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 1. Vemos, terminando con Jonás, terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera. El pueblo de Israel terminaron llegando a la tierra prometida, aunque muchos no llegaron, pero el proceso se alargó. Jonás alargó el proceso. Pero vamos a ver un ejemplo de un hombre, diga conmigo, Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarsis. Cómo este hombre atendió el llamado del Señor a su vida y no atrasó el propósito. Dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Diga conmigo, esclavitud otra vez. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor, ¿qué? Una luz del cielo. Diga conmigo, ¿quién era esa luz? Cristo Jesús. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí vemos en ese momento, dijo, ¿quién eres, Señor? Ya vio que reconoció quién era. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una pausa, hermanos. Él se enfrentó con el Señor, la luz tan hermosa, tan gloriosa de ese cuerpo glorificado del Señor Jesucristo fue suficientemente fuerte para que Saulo cayera. Pero muchas veces nos pensamos que somos lo suficientemente fuertes, nos creemos los muy machos, los jóvenes nos creemos tan capaces de aguantar, pero no podemos, porque delante de Dios nadie se escapa, hermanos. Ni aun este hombre que por más miedo que le tenía mucha gente por lo que él hacía,
por cómo fue instruido. Él fue criado de que lo que él iba a hacer estaba bien, pero no lo estaba. Porque se enfrentó con el quien él estaba persiguiendo. Él en su mente estaba persiguiendo a personas que seguían a Cristo. Hasta que Cristo mismo se le representó y le dijo: oye, ¿por qué me persigues? Con eso tenía un propósito. Dice, entra a la ciudad, le dio instrucciones el Señor. Dice, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, digo conmigo, restauración. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Estaba ciego. Y levantándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Diga conmigo, obediencia. ¿Qué hizo Saulo? Ay, no puedo, voy a buscar la manera en cómo. No, él en ese momento, imagínense, ha de haber estado temblando ese hombre enfrente de quien se le acaba de presentar. Porque no hay nadie que pueda ver a Dios, hermanos, y que se queda vivo. Somos muy frágiles, muy débiles como seres humanos. Hágale así conmigo tantito en su brazo para que se despierte. No, mentira. No, para que sienta, hermanos, qué tan débiles somos. Ahora apriete un poquito más. No tenga miedo, apriete un poquito más. Ahora otro poquito más. Ahora a su vecino. No se lo haga a su vecino. No vamos a hacer eso. Somos débiles. Diga conmigo, somos débiles. No aguantamos. Aquí miramos la conversión de un hombre la cual seguía y mataba a los hijos de Dios. Pero en este capítulo miramos cómo Jesús dice qué instrumento útil le es este. En el versículo 19, vamos a ir adelantito porque vemos, y sé que se lo sabe también, pero es necesario siempre aclarar estos puntos. Obedeció. Ananías le dijo el Señor que iba a orar por este hombre y se le iban a quitar esa ceguedad que él tenía. Pero dice el versículo 19 ahí en ese mismo capítulo: Ananías obedeció al Señor, dice, tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. Fue necesario que el Señor tratara con Pablo, Saulo, de esta manera. Porque muchas veces nosotros endurecemos tanto nuestro corazón que Dios nos habla con palabras de amor, con palabras respetuosas, con palabras bien. Pero el ser humano lastimosamente aprende de la manera difícil. Está un dicho que dice, o aprendes a las buenas o aprendes a ¿qué? El ser humano le gusta aprender ¿a qué? A las malas. Gracias porque me está ayudando a predicar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No aprendamos a las malas. Si nos lo podemos evitar, hermanos, evitemos pasar por eso para no alargar el propósito de Dios a nuestras vidas. Depende de nosotros. No del que está al lado, no del que está acá, no del que acá, no de aquella iglesia, no de esto, depende de uno. Señor, yo quiero confiar en ti. Permíteme, Señor, quita todo lo que estorbe, Padre, aunque me duela. Si algo es de tropiezo para mi vida, ayúdame a cortar con eso. Ahí aplica ese versículo cuando dice el Señor, si tu mano fuere de pecado, córtatela. No es que literalmente te la moches. Si hay algo en tu vida que tú sabes que atrasa tu crecimiento, tu propósito con el Señor, ¿sabes qué? Córtalo, déjalo, búscale, dile al Señor que te dé una manera de cómo dejar. Te está deteniendo, hermanos. No está atrasando. Muchas veces para muchos es la falta de perdón también. La falta de perdón no te permite avanzar, no te permite cumplir el propósito de Dios para tu vida. Es un peso. La gente te mira batallando. Oye, ¿estás bien? Ay, sí, yo puedo. Es que tienes que dejarlo. No, es que yo lo quiero llevar. Como los que nos pasaron unos caballeros allá en la montaña. Ustedes sabrán quiénes son. Echamos de más en las instrucciones que se nos fue dado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Batallamos, nos cansamos. Pesaba. Pero si usted seguía la lista
¿En qué tenía que llevar? ¿Qué necesitaba? Aunque tú pensabas que, oye, esto es lo que voy a necesitar, con esto voy a sobrevivir, ¿qué crees? Terminamos sacando todo aquello que no se necesitaba. Amén. A ver, digan amén aquellos que se acuerdan de eso. Gloria a Dios. Igual le digo, iglesia, con mucho amor, dejen todo aquello que está impidiendo que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Lo que Él tiene para nosotros es más mejor, hermanos, que lo que nosotros pensamos o lo que nuestros ojos piensan que, oh, con esto tengo todo. No. Pablo reconoció de que sin Cristo no era nada. Él lo salvó. Le quitó esas escamas literalmente de sus ojos, pero también su alma pudo ver la grandeza de Dios y cómo Él iba a ser usado por Él. Y gracias a Él, ¿sabe qué? Tenemos la mayoría de las epístolas, de los libros del Nuevo Testamento, gracias a Él. Porque Él dijo, no se va a hacer lo que yo quiera, pero voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir el propósito de Dios? Espero que lo diga en serio, hermanos, no lo diga nomás por rutina. Entienda bien qué es lo que tenemos que hacer para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Sacrificar, dejar, desechar, tirar a la basura todo aquello, hermanos, que no nos ayuda. Hechos capítulo 9, versículo 20. Saulo predica en Damasco. Mire, ya este hombre, el Señor trató con él como lo había tratado con el pueblo de Israel en el desierto, como lo trató con Jonás ahí en las profundidades del mar. Ahora vemos a Pablo predicando en Damasco. Antes de que empezara a predicar, vemos en el versículo anterior, estuvo con ¿qué? Los discípulos que estaban en Damasco. ¿Para qué un estudiante va a la escuela, hermanos? Para aprender y prepararse, ¿verdad? ¿Para qué un padre tiene un hijo? No vaya a decir por accidente, ¿ok? Porque ellos también tienen un propósito. No, lo tiene porque quería amar, quería guiar, instruir. ¿Para qué un policía o un militar, un guerrero, un soldado va al entrenamiento, a bootcamp, como le dicen en inglés? Para prepararse, ¿sí o no? Igual hizo Pablo, obedeció a Dios, estuvo con los discípulos aprendiendo. ¿Por qué los discípulos caminaron, estuvieron con Jesús, enseñaron, viajaron, padecieron, sufrieron? Y ahora dice, ok, estoy dispuesto. Y estuvo con ellos para que él fuera, ¿qué? Discipulado. Diga conmigo, discipulado. Es necesario como creyentes, hermano, estar siendo discipulados siempre. No solamente, ok, nomás me discipularon en el momento que acepté a Cristo y ahí una semana ya como si fuera un trabajo. No, hermanos, constantemente nos estamos discipulando. Estamos aprendiendo, estamos corrigiéndonos los unos con los otros para ser como ¿quién? Como Cristo. Para hacer lo que Él nos ha mandado en su palabra. Discipulado. Cuando somos discipulados, instruidos, ¿qué cree? Se nos facilita cumplir el propósito del Señor. Cuando somos creyentes recién nacidos, recién convertidos, leemos algo y, oh, gloria a Dios, pero luego leemos anterior, un poquito antes, oh, no significa lo que yo pensé que se significaba. ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Señor, leí esto, pero no tiene nada que ver a como yo lo entendía, porque lo estaba leyendo a mi manera. Pero Dios, tu propósito es otro. Él fue instruido, estuvo con ellos y vemos ahí enseguida se puso a predicar ¿qué? De él mismo, sus reconocimientos, su estatus que tenía como el gran Saulo de Tarso. No, dice se puso a predicar ¿a qué? De Jesús, ¿a dónde? En las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, oye, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes.
Porque cuando venimos al Señor, ¿qué sucede? Oye, ¿qué te pasó? Incluso hasta hay personas que dicen, oye, ¿qué estás tomando? ¿Verdad? El hermano Wilmer se rió porque Dios trató con su vida en algo que él batallaba, ¿verdad? Que si había un ingrediente especial, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque fácilmente mucha gente se deja llevar, hey, ¿quieres ser exitoso? Sigue estos 10 pasos y yo te enseño cómo esto y ya vas a hacer $1 billón en 3 semanas. No, hermanos. El evangelio lastimosamente hoy lo quieren así, como un microwave. Pepe, gracias por habernos enseñado ese día en el servicio de jóvenes. Queremos todo fácil, dado a nosotros, pero no queremos pasar por el desierto. ¿Y vieron qué tan importante es pasar por el desierto, el proceso? Dios nos forma, pero también en ese proceso que nos está formando, no atrasemos el propósito en el cual Él va a cumplir con nosotros. Sigamos el camino, hermanos. El camino está ahí. Si está lleno de tantas cosas, tenemos que seguirlo, poner nuestra mirada en Él y alzar los pies en momentos de que hay una piedra o algo, si hay un hoyo, rodearlo, hermanos. Para eso Dios ha puesto líderes, pastores, para guiarnos. Para eso Pablo estuvo con los discípulos, para que lo guiaran. Porque sí, cometemos errores, pero sabemos que en medio de esos errores también Dios nos enseña algo. Y para aquel que ama a Dios, dice su palabra, todo obra para bien. Para aquel que ¿qué? Que ama a Dios. Pablo entiende su propósito y no se dilata ni pone excusas. Diga conmigo, no pone excusas. Ni desobedece, diga, ni desobedece. Sino que enseguida se pone a cumplir su propósito. Él no esperó, hermanos. Claro, el tiempo que a lo mejor hubo una ansias en él, como que ya quiero llegar a donde Dios quiere llevarme, pero no puedo ver. Tenía que ser guiado. Imagínense, hermanos. Por algo el Señor manda una carta a una iglesia y le dice, haces esto bien, haces esto así, haces esto así. Eso lo estoy parafraseando, hermanos, disculpe, pero dice, temo decir que se te ha olvidado, ¿qué? Tu primer amor. Porque lastimosamente las personas el amor lo buscan en cosas de este mundo o en personas. El verdadero amor que no falla y un amor con un propósito es aquel que solamente Dios puede dar. Ningún otro amor, hermanos. Es más, con respeto, ni su pareja puede darle el amor que solamente Dios puede dar. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Él une propósitos, no une personas. Él no nos ha unido aquí nomás porque sí, sino que ha unido propósitos para que seamos una congregación unida. Amén. Para que seamos hermanos en Cristo de veras, no solo de apariencia, no solamente de palabras. Demostremos ese amor, hermanos. Aprendamos a seguir al Señor, aprendamos a no hacer el proceso más largo. Hermanos, murmurando, ¿qué le llevó al pueblo de Israel? A atrasarse, a no llegar a la tierra. Fue otra generación que disfrutó y llegó a la tierra. Los hijos de aquellos que habían salido, imagínense, se quedaron atrás. Personas que han puesto su confianza en personas, tristemente poder decir también pastores, y no su mirada en Cristo. Y ellos, como nosotros, siendo de carne y hueso, también fallaron y regresan. Hermanos, aquel que conoce a Dios no regresa. Aquel que conoce a Dios sigue adelante, sigue perseverando. Dice, ok, Señor, guárdalos. Yo también, si yo estuviera en esa posición, ¿qué haría yo? Regresar a ti. Él es bueno, amén. No atrasemos el proceso del propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Que no se le olvide eso, hermanos. No atrasemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él no se demoró, Él enseguida no puso excusas otra vez, ni desobedeció, sino que enseguida se puso a cumplir ese propósito en la cual Dios lo llamó y dijo, ¿qué? Instrumento útil es este, ¿verdad? Somos un instrumento. ¿Cuántos quieren ser un instrumento de Dios? Gloria a Él. También le dijo algo muy importante, que es necesario que Él, ¿qué? ¿Por causa de quién? Okay. Así como Él trataba a aquellas personas en su vida pasada violentamente, muy agresivamente, ahora le tocaba a Pablo sufrir por causa de quién? De Cristo. Ahora ahí es a donde podemos entender, wow, Señor, por algo me estás haciendo pasar por esto. No es porque yo me esté demorando, no es porque yo te esté desobedeciendo, llevándote la contraria, Señor, sino que es porque es necesario que yo deje, que yo sufra por causa tuya. Por eso es el desprecio, por eso es el rechazo, por eso es la crítica. Por eso es jóvenes, yo sé que a ellos les toca un poquito más pesado porque, ¿verdad? En las escuelas la maldad ha aumentado de una manera tremenda. El enemigo no está contento y siempre ataca a los hijos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, usted y yo, tenemos esperanza. ¿Por medio de quién? Jesucristo, que nos ha limpiado, salvado, nos perdona, nos limpia. Satanás, lastimosamente, en el momento que desobedeció a Dios, él ya no tuvo una oportunidad. Por eso él está ahí, siempre molestando. Pero también cuidado, no le eche siempre la culpa al diablo. Dios permite ciertas cosas que el enemigo venga a nuestras vidas, pero tampoco es culpa siempre del diablo. Muchas veces nosotros, sabiendo hacer lo correcto y no obedecemos, estamos atrasando ¿qué? El propósito de Dios para nuestras vidas y pagando consecuencias también, porque Dios es justo. Amén. Él balancea todo, hermanos. El ser humano dice esto, ok, ya voy concluyendo, hermanos, ya veo que muchos dicen, no, ya tengo hambre. Llenémonos de Él, amén. Ya estamos acabando. Para la justicia terrenal, que un asesino lo encierren, ¿es para qué? Lo regularmente es por vida, por quitar la vida a alguien más, ¿verdad? Muchos dicen, ¿a dónde va a ir con esto? Okay. Ahora, para nosotros, si vemos a alguien ir a la tienda, agarra un chicle y se lo mete a la bolsa, nadie, ¿verdad? Nadie me vio. ¿Está mal, sí o no? Pero ¿pondría a alguien en la cárcel por eso? Humanamente hablando. No, ¿por qué? Porque es insignificativo, es tan pequeño, no tiene nada que ver quitando la vida a alguien con robarse algo. Okay, pero Dios es justo, amén. Una justicia que usted y yo, con nuestro propio entendimiento limitado, humano, no podemos entender. El mal es mal, pecado es pecado, no importando qué tan grave se nos aparezca en nuestra mente o qué tan injusto se nos vea como humanamente hablando. ¿Sí me entendieron? Dios es justo. Si nosotros sembramos cosas buenas, ¿qué cree? Vamos a cosechar cosas buenas. Si nosotros sembramos cosas malas, ¿vamos a cosechar cosas buenas? No, vamos a cosechar cosas malas. Dios es justo y Él por eso nos aclara y nos dice siempre que nuestros pensamientos no son como ¿qué? Como los de Él. Nuestros pensamientos que pensamos que nos va a llevar a bien no son mejores que el bien y el propósito que Dios tiene ya para nuestras vidas. Por más que queremos ganarle a Dios, no vamos a poder ganarle jamás. Y es importante siempre reconocer, Dios, no dependo de mí, dependo de ti.